a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 21. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra que hemos leído. Gloria a Dios. Primeramente, hermanos, es necesario que nosotros, los evangélicos, tengamos presente, hermanos, que venimos a la iglesia, dice la palabra, el mandamiento, venimos a la iglesia, nos congregamos, ¿verdad? Porque Dios dice: no dejen de congregarse, el mandamiento. Luego, pues, dice la palabra que cuando venimos a la casa de Dios, que sería, ¿verdad?, el lugar donde venimos a reunirnos, cuando venimos a la casa de Dios, dice que venimos para inquirir
en su palabra, que quiere decir para investigar, ¿verdad? Para inquirir en su palabra y para ver, dice, la hermosura de Jehová, o sea, para contemplar la hermosura de Jehová. O sea, hermano, que lo que quiere decir la palabra, pues es que le vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Vamos a tener comunicación con Dios. Y acuérdense usted, pues hermano, cuando estamos orando a Dios, ¿verdad? Estamos en comunicación con Dios, ¿verdad? Estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, quiere decir pues que vamos a poner atención pues, a lo que está escrito, porque el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna, ¿verdad? Sí, y además de eso, pues que atesoremos también, dice, ¿verdad? El mandamiento y que lo pongamos por obra. Eso, todo eso, hermanos, tenemos pues que tomarlo, ¿verdad? O sea, todo eso tenemos que obedecerlo, ¿verdad? Para ser buenos siervos de Dios, ¿verdad? De otra manera, hermanos, la palabra dice que hay oidores olvidadizos y que nosotros tenemos que ser oidores y hacedores, ¿verdad? El oidor olvidadizo se no tiene parte con Dios. Oidor olvidadizo es que llega a la iglesia, se sienta, oye o no oye, ¿verdad? Y él se le olvida lo que oye, pues no pone atención y no tiene parte con Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ser oidores y hacedores, ¿verdad? Y cuando se dice que somos oidores y hacedores, estamos nosotros, hermanos, obedeciendo un mandamiento que dice Pablo, que es necesario que con mucho interés y con mucha diligencia, o sea, dice, es necesario que con mucha diligencia, dice, ¿verdad? Nos ocupemos de las cosas de Dios para que no nos deslicemos. Eso quiere decir, es necesario que con mucho interés, ¿verdad? Con mucho anhelo, con mucha dedicación, atendamos las cosas de Dios para que no nos condenemos. Porque hay otra sentencia, ¿verdad? Que dice que el que tiene un poco la palabra de Dios muera irremisiblemente. O sea, por eso Pablo dice que es necesario que con mucha diligencia, con mucho anhelo nos ocupemos de la cosa de Dios, que sería lo contrario, ¿verdad? De aquel que tiene poco la palabra de Dios. El que tiene poco la palabra de Dios, hermanos, es aquel que viene a la iglesia, se sienta, no oye al predicador, no le interesa la prédica, él platica o se duerme o piensa en otras cosas, él no pone atención. Y ese tiene poco la palabra de Dios. Entonces nosotros, para no caer en ese error, vamos a hacer como dice la palabra, examinarlo todo. Quiere decir, así como dice Pablo, pongamos atención, ¿verdad? Hay que poner atención, dice la palabra de Dios. Y como vamos a poner atención, claro que vamos a ver si la palabra, pues, como acuérdense, hermano, que dice la palabra, pues, de que hay unos predicadores, dice la palabra, que predican por envidia, por amor al dinero, predican por jactancia. Entonces, en ese caso, nosotros vamos, dice, a examinarlo todo, examinar la palabra, y vamos a examinar al predicador, a ver si es de Dios o no es de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros pues tenemos que aplicar el mandamiento, ¿verdad? Que dice la palabra, examinarlo todo, y vamos a examinar todo porque Dios nos da sabiduría, dice la palabra, para examinar, porque los insensatos no tienen sabiduría para examinar, ¿verdad? Así que hermanos, es necesario que pongamos nosotros nuestra parte, ¿verdad? Porque las cosas de Dios pues son serias, ¿verdad? Así que hermanos, que vamos a meditar en la palabra. Ahora hemos leído, hermanos, esta porción bíblica que dice la palabra, hermanos, que el Señor dice que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas y que el asalariado ese no cuida las ovejas, no las ama. No les tiene amor, porque no son de él, no son propias de él, sino que las ovejas son propias del buen pastor, que es el Señor, ¿verdad? Y que el asalariado, él no cuida las ovejas porque él no tiene amor por las ovejas, porque él le tiene amor al dinero.
Acuérdese la palabra que dice que por amor al dinero, dice que hay muchos, ¿verdad? Que se han apartado de la verdad, se han apartado del mandamiento, ¿verdad? Por amor al dinero. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? De que el pastor asalariado, el que cobra sueldo, no cuida las ovejas, deja que el diablo se las lleve. Y el buen pastor, él cuida las ovejas y las defiende, dice la palabra, ¿verdad? Acá dice, las defiende del lobo, que quiere decir las defiende del diablo. Vamos a meditar en esta parte, hermanos. Esto es amplio, hermanos, lo vamos a tratar de explicar. Mire, hermano, la palabra de Dios dice que, Pablo dice que él predicó gratis, y que predicó gratis para darnos el ejemplo a nosotros, que prediquemos gratis también nosotros. Y Dios dice, den por gracia lo que yo les he dado por gracia, o sea, lo que han recibido por gracia. O sea, Dios nos da a nosotros la sabiduría gratis, nosotros también tenemos que enseñarla gratis, no vamos a cobrar. Y la palabra también dice, hermanos, que Dios nos ha puesto, dice, ¿verdad? Como obispos o como pastores, ¿verdad? En el rebaño, y que cuidemos, dice, ese rebaño, dice, ¿verdad? Con amor, dice, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que no vayamos pues a recibir ganancia deshonesta, que cuidemos el pueblo por amor y no por ganancia deshonesta. Allí confirma otra vez, acuérdense, cuando dice por amor, hermanos, no es por dinero, es por amor, ¿verdad? Es gratis, pues. Entonces, todo esto va concordando con lo que dice el Señor, que el pastor asalariado no cuida las ovejas porque él no les tiene amor, porque él le tiene amor al dinero, y él, cuando ve venir al lobo o al diablo, él huye y deja las ovejas que el diablo se las lleve, no las defiende, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué quiere entonces decir la palabra? Que todos los pastores no podemos cobrar, porque si hemos visto en la Escritura, ¿verdad? Todos estos consejos que no hay que cobrar, ¿verdad? Así tiene que ser. Ahora, hay algo así, mi hermano, la palabra de Dios dice que es una arma de dos filos, ¿verdad? Y que los indoctos la interpretan mal. Primeramente no la pueden entender, dice, ¿verdad? Y si la tratan de interpretar, la interpretan mal para su propia condenación, ¿verdad? Los indoctos ya se entiende, hermano, que son los que no saben la palabra, ¿verdad? Entonces, dicen entonces unos pastores, ¿verdad? Porque la mayoría de pastores, hermanos, son pastores asalariados. Por eso la palabra de Dios dice evangelio diferente también, ¿verdad? Porque el evangelio diferente, hermanos, no obedecen el mandamiento. Entonces los pastores asalariados o los que cobran sueldo son pues de evangelio diferente, ¿verdad? Y ellos no obedecen el mandamiento. Cuando se dice, hermano, pastor asalariado, se entiende a aquellos pastores que tienen sueldo de alguna iglesia, pues que cobra los diezmos, ¿verdad? La iglesia y le paga a sus pastores, ¿verdad? Y hay otras iglesias, pues, que su pastor no depende de otra iglesia, sino que él ha hecho la iglesia y él agarra todos los diezmos y todas las ofrendas y aún hace algunas actividades, pone el pueblo a hacer unas actividades que hagan dinero, ¿verdad? En algunos negocios que pone a que haga en la iglesia, y él agarra todo su dinero, ¿verdad? Esos son los pastores asalariados, ¿verdad? Y ahí va también que les gusta que les den regalos, ¿verdad? Y muchos regalos, ¿verdad? Y eso pues la palabra también lo prohíbe en otra parte cuando dice no recibas presentes porque el presente cega al que ve y perdierte las palabras de los sabios, ¿verdad? Eso también está prohibido. Dios no quiere que hagamos las cosas pues por una dádiva o por una retribución, ¿verdad? Económica, sino que es gratis, es por amor. Por eso dice la palabra que
que hacer tesoro, dice, ¿verdad? En los cielos y no acá en la tierra, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un tesoro en los cielos, es que no cobramos, pues entonces Dios nos paga, allá está el tesoro, el pago de nosotros allá está, porque nosotros pues aquí no hemos cobrado, Dios nos paga, y eso es el ahorro o el tesoro que tenemos en los cielos, que es la salvación, ¿verdad? Creo que la palabra dice que el que tiene el tesoro acá en la tierra, acá también queda su corazón, y que cuando nosotros hemos tesoro en los cielos, allá en el cielo está nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, es gratis todo. Bueno, pero vamos, hermanos, a ver algunas controversias. Los pastores que cobran sueldo, a veces se apoyan en alguna palabra de las Sagradas Escrituras y dicen, el obrero tiene su salario, así dicen, ¿verdad? Entonces, hermanos, para que veamos nosotros, ¿verdad?, que a qué se refiere que el obrero tiene un salario, primero vamos a hacer, hermanos, una explicación. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿verdad? Les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, los mandó en misión, en misión. Entonces, vayan, le dijo, y prediquen el Evangelio, le dijo, y hagan sanidades y echen fuera demonios, y en la casa que entren, ahí posen, y ahí les van a dar su alimento, les van a dar todo lo necesario, porque el obrero es digno, dice, en una parte dice el obrero es digno de su salario, y en otra parte de las interpretaciones que hay en la Escritura dice el obrero es digno de su alimento. Vamos a entender bien claramente, hermanos, que Dios lo dijo, el Señor lo dijo, que el obrero es digno de su alimento y que lo ha ganado por el servicio que está dando, ¿verdad?, a la gente que necesita el consejo de Dios y también pues estas obras, ¿verdad?, que Dios manda que hagan sanidades, ¿verdad?, en nombre de Cristo. Entonces, el obrero pues es digno de ese alimento que él recibe, ¿verdad?, o de esa atención que le da también el pueblo, porque él les predica la palabra, pues les trae las buenas nuevas de salvación. Pero hablemos de eso. ¿A quién le dijo entonces el Señor eso? Se lo dijo a misioneros. ¿Qué es la característica de un misionero? Que un misionero no se puede detener en otra cosa. Él solo va en la misión de predicar la palabra de Dios y no puede él entretenerse en otra cosa. No puede quedarse trabajando, no puede quedarse en aquel pueblo, él tiene que continuar a otro pueblo, ¿verdad? Porque esa es la característica del misionero. Por eso Dios no lo mandó a que se estacionaran en un pueblo y ahí que estuvieran un mes predicándole y comiendo. No. La característica del misionero es que lo más que puede estarse en un lugar es una semana. Y de ir para allá 2 días, 3 días, a veces un día. Y él continúa su camino. Entonces, a esos misioneros, Dios les dijo que bueno, hay otra situación, ¿verdad? Además que dice que los reyes tienen un salario, también se apoyan en la otra parte que dice que el que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio, ¿verdad? Esas dos palabras están dadas a los misioneros, no a nadie más. Entonces, los que anuncian el Evangelio en misión, ellos tienen esa facultad de que el pueblo les dé lo necesario para el viaje. Y eso, hermanos, está, hermanos, esta regla, hermanos, todo está escrito, hermano. Esta regla, hermanos, dice en el libro de tercera de Juan, hermano. Tercera de Juan dice, mire, ahí está la regla del misionero y está así de una manera
de una manera, pues, de que, como dice la palabra, el indocto no la puede entender, ¿verdad? Dice, en el versículo 5 dice, tercera de Juan, versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, haciendo referencia a los que van de viaje, que pasan como misión, ¿verdad? Es su misión. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, oiga bien, en encaminarlos, porque van de misión, como es digno de su servicio, o sea, el servicio de ellos es especial, ¿verdad? Como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, oiga bien, van de viaje, ellos no pueden quedarse, si se quedan estacionados, entonces ellos ya se corta la misión, pueden quedarse, pero y para allá van a buscar trabajo, porque ese ejemplo lo daba Pablo, que Pablo se estaba un año en un lugar y él trabajaba, él nunca estuvo pidiéndole a nadie, y ni aunque fuera de viaje, unos pocos días así por un pueblo, él no les pedía tampoco, para no confundir las cosas de que la gente le gustara pedir, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad? Para que continúen, dice su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, ¿verdad? Que es Cristo, ¿verdad? Por el nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acogerles a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea, es un servicio que está autorizado, que la iglesia tiene que proporcionarlo, pues. Es a los misioneros. Cuando dice, el obrero tiene un salario, está para los misioneros. Cuando dice el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio, es lo mismo al misionero. Solo él tiene esa facultad de que cuando va en la misión le den el sustento, ¿verdad? No es para los pastores. Para los pastores tenemos la otra regla que dice que el pastor asalariado no cuida las ovejas. Y que cuidemos las ovejas por amor y no por dinero. Y que prediquemos gratis el evangelio, ¿verdad? Que demos gracias por lo que hemos recibido de gracia, la sabiduría que hemos recibido de Dios. También enseñémosla gratis. Vamos a estar cobrando por eso, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿verdad? Que él predicó el evangelio de gratis y que nosotros lo imitemos a él, ¿verdad? No pueden haber pastores que cobren, ¿verdad? Porque por eso dice la palabra que hagamos tesoros en el cielo. Si nosotros cobramos aquí, hacemos el tesoro allí, ¿verdad? En la tierra, en el banco, y allí queda, dice, nuestro corazón, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos tesoro a los cielos, no cobramos, sino que es Dios que nos va a pagar, allá está el tesoro en los cielos, y vamos a tener la salvación, ¿verdad? Entonces, hermano, la palabra de Dios nos explica bien claro. También tenemos otra parte, hermanos, otra parte que también confunde, ¿verdad? A los indoctos, ¿verdad? A los que son de evangelio diferente, ¿verdad? Mire, también tenemos, hermanos, una parte en el libro de Timoteo, ¿verdad? En Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, hermanos, dice en el capítulo 5, dice, hermanos, que Pablo le dice a Timoteo que haga la lista de las personas que necesitan alimentación en la iglesia porque son pobres y no tienen ellos, ¿verdad? Medios, ¿verdad? Para sostenerse. Y le dice entonces, Pablo a Timoteo que ponga ahí las viudas que en verdad son viudas y le da la regla, ¿verdad? Para que no vaya a haber alguien que ande pues
Le voy a decir por qué, hermano, una característica. Que las cosas de Dios, si usted se acuerda, en la ley, cuando los sacerdotes comían los diezmos, no los podía comer alguien que no fuera de la familia del sacerdote. Solamente la familia del sacerdote podía comer los diezmos, y, o sea que no podía haber una persona amiga, ¿verdad? Que se le dijera, toma esta parte, ¿verdad? No, solo los sacerdotes se podían comer esas ofrendas y los diezmos, ¿verdad? O sea, lo que Dios les había dado, pues, ¿verdad? Que ellos recogían del pueblo. Así también en el Evangelio. No podemos nosotros, ¿verdad?, tener aquí el dinero de los diezmos y luego vamos a repartirlo, ¿verdad?, a cualquiera. No, tiene que ser a los que de verdad son evangélicos, a los que verdaderamente obedecen los mandamientos. Porque cualquiera puede decir, mire, pero ¿a qué tiene necesidad? Está bien, tiene necesidad, pero no la más de los diezmos. Los diezmos son para los hermanos que son fieles y son serviciales delante de Dios, son obedientes delante de Dios, son santos, pues, lo santo es para los santos. ¿No se acuerda usted, hermano, cuando dice la palabra, verdad, que no es lícito, dijo Dios, ¿verdad? Ahí una señora, ¿verdad?, dar el alimento de los hijos a los perrillos, ¿verdad? Estas cosas, hermano, son enseñanzas fuertes y alguien, pues, no la quiere aceptar, ¿verdad? O no la quiere, pues, si no la quiere meditar. Quiere decir, hermano, que lo que es santo, los diezmos son santos y eso es para los santos. Ahora, hay pobres que no están sometidos. Vaya, ayudémosles, pero no de esto, ¿verdad? Sino que Dios ordena que nosotros seamos buena gente y que trabajemos para tener y compartir con los que padecen necesidad. O sea, todo tiene regla, hermano. Pero lo que yo le quiero explicar es que en esta parte también dice, dice a los ancianos que pueden predicar, ¿verdad? Y que de verdad son ancianos, o sea, no un anciano pues que vaya a ser pecador, ¿verdad? Sino un anciano pues obediente, ¿verdad? A él ponémelo, porque el obrero es digno de su salario. O sea, le dije esto porque menciona ahí también esa palabra, ¿verdad? Que el obrero es digno de su salario. Entonces, veamos una cosa, esto es igualito al mismo mandamiento que le dio a los discípulos, que fueran y predicaran el evangelio y que comieran allí de lo que les dieran en la casa donde iban a estar ellos hospedados, porque el obrero tiene de su alimento. Entonces este anciano, él no está predicando por sueldo, él está predicando por el alimento, porque la palabra dice que es ayuda para comida. Entonces, pero Dios dice, el obrero tiene de su salario, pero esto está dedicado a decir, el obrero es digno de su alimento, porque la misma palabra dice, hermanos, es interpretación. Veamos. Vamos a ver, hermanos, en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 y versículo 7, y dice, y posad, o sea, este es a los misioneros, ¿verdad? Y posad, o sea, a los discípulos, a misioneros, ¿verdad? Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Va, ahora veamos Mateo 10. Mateo 10. Y dice, hermanos, Mateo 10 dice, no lleven, ¿verdad? Ni lleven, dice, ni se proveen, ¿verdad? De alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Cualquier intérprete de la palabra, cuando oye decir, mira,
andar y predicar y servirle al pueblo y darle la palabra y darle hacer sanidades, y ellos se van a dar el alimento y recibirlo porque es digno, ¿verdad? De que te den el alimento. Cuando dice el digno salario, está dado en esa interpretación que él es digno que le den el alimento porque se lo merece, pues, se lo merece. Porque el servicio que presta es grande, pero nunca cobra sueldo, pues. Eso es lo que vamos a entender. Bendito sea tu nombre, Señor.